Hola, bienvenidos nuevamente al canal Matemundo. Continuamos ahora con operaciones con fracciones, que es la tercera sección. Les invito de que para entender este tema comiencen desde la primera sección para poder manejarlo completo. Y estamos en la tercera sección, que son, bueno, vamos a comenzar con la suma de fracciones, pero antes, para operar fracciones se necesita saber si estas son homogéneas o heterogéneas. Así que, heterogéneas. Dos o más fracciones son heterogéneas cuando éstas poseen distinto denominador. Como ya vemos en este caso, tenemos 3 medios y 2 tercios. Son fracciones heterogéneas porque el primero tiene denominador 2 y el segundo tiene denominador 3. Son denominadores diferentes en las fracciones, entonces son heterogéneas. Fracciones homogéneas. Dos o más fracciones son homogéneas cuando éstas tienen el denominador en común. Como vemos en este caso, tenemos 1 medio y 5 medios. El primero tiene denominador 2 y el segundo tiene denominador 2, por lo que ambas son fracciones homogéneas porque tienen igual denominador o un denominador en común. Ahora, a la primera operación a la que vamos a hacer referencia es a la suma de fracciones. Formas de sumar fracciones. No sé cuántas formas ustedes han visto, pero yo les voy a enseñar 3. Tenemos la primera forma, que es la más conocida, que es la carita feliz o el cruz, ¿sí? El denominador del primero con, perdón, el numerador del primero con el denominador del segundo y así. Muy bien. Entonces, comenzamos. Primera forma. Como les dije, la carita feliz, el numerador de esta primera fracción se... Vamos a ver primero. Estamos muy allá. El numerador de la primera fracción, que es 2 cuartos, bueno, aquí tenemos 2 cuartos más 3 medios. El numerador de esta primera fracción, que es 2, se multiplica con el denominador de esta segunda fracción, que es 2. De primero se escribe la raíz fraccionaria y después la multiplicación de estos dos, numerador de la primera y denominador de la segunda, aquí. 2 por 2. Después el signo con el que estamos trabajando y ahora la inversa. El denominador de esta fracción, primera fracción, se multiplica con el numerador de la segunda, que sería 4 por 3, y lo escribimos acá. 4 por 3. Ahora como denominador, ahora hacemos que el denominador de la primera fracción lo multiplicamos con el denominador de la segunda, que tendríamos 4 por 2 y eso es 8. Ahora 2 por 2, eso es 4, escribimos el signo con el que estamos trabajando, que es la suma, el más, 4 por 3, 12, y 4 por 2 eso es 8. Como numerador nos queda 4 más 12, que eso es 16. El denominador con el que tenemos ahí lo escribimos y nos quedaría 16 octavos. 16 octavos es igual a 2 y esa es la respuesta. Segunda forma, siempre teniendo el mismo 2 cuartos más 3 medios para verificar o observar que la respuesta va a ser la misma en las tres formas. Entonces, en esto es multiplicar por el denominador de la otra fracción que se está sumando con toda la fracción. ¿Sí? ¿Cómo así? Tenemos el denominador de esta segunda fracción es 2. Entonces este 2 se va a multiplicar tanto con el numerador como con el denominador. Entonces escribimos 2 cuartos como aquí, 2 cuartos, y multiplicamos el 2 de la otra fracción, tanto con el numerador 2 por 2 como con el denominador 2 por 4. ¿Sí? Estando 2 cuartos, que es este mismo. El signo con el que estábamos trabajando lo escribimos y ahora lo contrario. Este denominador, que es de la primera, lo multiplicamos tanto con el numerador y con el denominador de la segunda fracción. Y nos queda 4 por 3 aquí y 4 por 2 acá. 4 por 2. Y ahora hacemos las siguientes multiplicaciones. 2 por 2 eso es 4, 2 por 4 eso es 8, el signo con el que estamos trabajando más, 4 por 3 eso es 12 y 4 por 2 eso es 8. ¿Qué notaron? Siempre al hacer este proceso de la multiplicación de los denominadores con las fracciones contrarias al sumar, entonces nos quedan otra suma de fracciones que son diferentes a las primeras pero con igual denominador. ¿Qué es eso? Lo que acabamos de ver, fracciones homogéneas.
¿Cómo se suman las fracciones homogéneas? Bueno, se escribe la suma, se escribe la raíz fraccionaria primero, después en el numerador se escribe la suma de los numeradores, 4 más 12, y el denominador se escribe una sola vez. Como son iguales, el 8 se escribe una sola vez. Ahora la suma de los numeradores, 4 más 12, nos queda un nuevo numerador que es... Ahora la suma de los numeradores, que es 4 más 12, nos queda el nuevo numerador que es 16, y el denominador se escribe igual. 16 entre 8, eso es 2, que la respuesta coincide con la primera forma. Tercera forma. Esta tercera forma se la recomiendo más cuando son fracciones un poco mayores. En este caso, como estamos trabajando la misma para verificar de que es la misma respuesta, vamos a hacerlo con esto para ver cómo se trabaja. Se toma el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda y se escriben aparte. Entonces tenemos 4 y 2 aquí. Y ahora hacemos la descomposición dividiéndolo entre los números primos desde 2. Es decir, 2 si no se puede dividir con 2 con 3, si no se puede con 3 con 5 y así sucesivamente. Se puede dividir entre 2 y entonces escribimos el 2 con el que lo vamos a dividir acá. Entonces decimos mitad de 4 eso es 2, mitad de 2 es 1. ¿Alguno de los dos sigue teniendo mitad o es decir, se puede dividir entre 2? Sí, el 2. Entonces escribimos otro 2. Mitad de 2, 1 y el 1 como lo tiene solo se baja. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de los números con el que se pudo dividir ambos denominadores. 2 por 2, eso es 4. Y este sería el mínimo común múltiplo. Ahora lo que sigue es escribir una misma raíz fraccionaria. Se escribe este mínimo común múltiplo como el numerador de esta nueva fracción. Y los números que van a sumarse arriba, ¿cómo se sacan? Fácil. Este mínimo común múltiplo se divide con el denominador de la primera fracción, que sería 4 entre 4, y eso nos da resultado 1. Entonces ahora ese 1 se multiplica con el numerador de esta fracción y nos queda 1 por 2, 2, y lo escribimos acá. El signo con el que estamos trabajando es más, entonces ahora 4 con el denominador de la segunda fracción, que sería 4 entre 2, es división, recuerden. 4 entre 2, eso es 2. Ahora el 2 se multiplica con ese resultado 2 se multiplica con el numerador de esa fracción, 2 por 3, 6. Ahora nos queda una nueva fracción que es la suma de estos dos, 6 más 2, eso es 8. Y el denominador se escribe nuevamente. Y nos queda 8 entre 4, que eso es 2. Si se fijan, este resultado nos quedó 8 cuartos, cuando aquí en estas dos formas nos quedaba 16 octavos. En el mínimo común múltiplo siempre sale esta fracción más corta. Es decir, lo que se hizo aquí es mitad de 16 8 y mitad de 8 4. Se reduce aún más. Por eso es más recomendable para las fracciones que son un poco más grandes usar la tercera forma del mínimo común múltiplo. Ahora sí, ya viendo la tercera forma, vamos a ver otros ejemplos que son un poco mayores. Tenemos aquí, muy bien, 7 novenos más 3 novenos más 5 novenos. Muy bien, ¿cómo son estas tres fracciones? En comparación entre ellas son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen igual denominador, en este caso 9. ¿Cómo se suman las fracciones homogéneas? Ya dijimos, en numerador se suman los numeradores 7 más 3 más 5 acá. Y como denominador se escribe una sola vez porque se repiten, 9. Ahora, 7 más 3 eso es 10, más 5 eso es 15, raíz fraccionaria y como denominador el mismo. Ahora lo podemos simplificar, si se puede, se simplifica 15 entre 3, eso es 5, porque 5 por 3 eso es 15. 9 entre 3 se puede dividir, de primero se verifica si se puede dividir entre 2, si no se puede dividir entre 2, entonces lo dividimos entre 3. 9 entre 3 eso es 3, porque 3 por 3 eso es 9. Y esta sería la respuesta final. Muy bien, tenemos otro ejemplo de fracción que se me ocurrió colocar este resultado aquí, 5 tercios más. Ahora, en este resultado es como que tuviéramos solo así, 5 tercios más 2, que es un entero. ¿Cómo se hace eso? En el caso ustedes les salgan, ustedes se preguntan, pero ¿cómo sumo una fracción con una parte entera? Sencillo.
Lo que se hace es colocar ese denominador 1 y se hace lo mismo. Crucita, cara feliz. El numerador del primero con el denominador del segundo y lo mismo de la primera forma que hemos visto arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Sí? El numerador de la primera fracción se multiplica con el denominador de la segunda, 5 por 1, y lo escribimos aquí. El signo con el que estamos trabajando es más, y ahora la inversa. El denominador de la segunda fracción lo multiplicamos con el numerador de la primera, y es 3 por 2, y lo escribimos acá. Ahora, como denominador de esto, multiplicamos los denominadores. 3 por 1, y eso es aquí, 3 por 1. Ahora 5 por 1, eso es 5. El signo con el que estamos trabajando es más. 3 por 2, eso es 6. Y 3 por 1 como denominador 13. 5 más 6, eso es 11. Y abajo nos queda 3. ¿Cómo se lee esta fracción? 11 tercios. Y es la respuesta. Ahora tenemos esta fracción que es un poco más grande, si lo pueden notar. ¿Cómo se lee esta fracción? En la primera sección del tema de fracciones, si lo han seguido en orden, vimos cómo se leen. 21 sesentavos, 33 ochentavos. O 21 partido de 60 o 33 partido de 80. Entonces esta suma tenemos que tener en cuenta a veces que no es cometer el error, sino que se pueden reducir para hacer el proceso más fácil. A veces lo trabajamos desde aquí ya mayores y nos cuesta el proceso. Pero si se pueden simplificar lo podemos hacer, como en el caso 21 sobre 60. ¿Qué tienen en común? Se puede dividir entre 2. Recuerden que lo que van a ver es que si ambos se pueden dividir entre el mismo número. No es que 60 se puede dividir entre 2, pero si 21 no se puede dividir entre 2, entonces no hacemos esa división. Ahora se puede dividir entre 3. Si el 21 se puede dividir entre 3, entonces hacemos una nueva fracción que nos quedaría dividir entre 3 tanto el numerador como el denominador. Y nos quedaría 21 entre 3, eso es 7, porque 7 por 3, eso es 21. 60 se puede dividir entre 3, sí, porque 60 entre 3, eso es 20. Porque 20 por 3, eso es 60. Y nos queda una nueva fracción que es 7 veinteavos. Más, esta no se puede dividir entre 2, 80 sí, pero 33 no. Se puede dividir entre 3, 33 sí, nos da 11. Porque 11 por 3 es 33, pero 80 no se puede dividir entre 3. Entonces nos queda igual. Tal vez se puede dividir entre otro, pero lo dejamos así. Esta la pueden resolver de cualquiera de las tres formas, por cruzado o por el numerador, solo que va a salir más grande, ¿se imaginan? Ahora la segunda forma, bueno, sería más recomendable la tercera, como les dije, para fracciones un poco más grandes. Entonces tomamos tanto el 20 como el 80, que son los denominadores de las dos fracciones que vamos a sumar, y los escribimos aparte. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a descomponerlo, dividirlo entre los números primos contando desde 2. ¿Se puede dividir alguno de estos dos entre 2? Sí. Los dos se puede dividir entre 2, entonces escribimos el 2 y decimos 20 entre 2, eso es 10, 80 entre 2 es 40. ¿Alguno de los dos se puede dividir entre 2? Sí, ambos. Entonces escribimos nuevamente 2, que se puede dividir entre 2, y nos queda 10 entre 2, 5, 40 entre 2, eso es 20. ¿Alguno de los dos se puede dividir entre 2? Sí, el 5 no, pero el 20 sí. Entonces escribimos el 2 y decimos 5 entre 2, no se puede, lo bajamos. 20 entre 2, eso es 10. ¿Alguno de los dos sigue teniendo mitad o se puede dividir entre 2? Sí, el 10, aunque el 5 no. Pero como el mínimo, como un múltiplo es dividirlo hasta lo mínimo. Entonces tenemos, como lo dice ahí va, 10 entre 2, eso es 5. Ahora, ¿alguno de los dos sigue teniendo mitad? ¿Se puede dividir entre 2? No, ninguno. Entonces probamos con el 3. No se puede dividir entre 3, entonces tampoco. Ahora probemos con el 5. ¿Se puede dividir entre 5? Sí, los dos. 5 entre 5, eso es 1. Y 5 entre 5, eso es 1. Por lo que la descomposición de ambos, por el mínimo con un múltiplo, nos quedó como 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 5, 80. Y ese es el mínimo con un múltiplo. Coincidencia que quedó uno de los dos valores. No siempre es así. Ahora tenemos entonces, escribimos una raya fraccionaria y escribimos el denominador, el mínimo, como un múltiplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en la tercera forma? De este denominador que tenemos aquí, que es el mismo como un múltiplo, lo dividimos con el denominador de la primera fracción. 80 entre 20, ¿cuánto es? 8 entre 2, eso es 4. Entonces,
es 4. Porque 4 por 20, eso es 80. Ahora, como 80 entre 20 eso es 4, ahora ese resultado 4 lo multiplicamos con el numerador. 4 por 7, eso es 28. Ahora el signo con el que estamos trabajando es más, y ahora este mínimo común múltiplo, que es el denominador de esta nueva fracción que estamos formando, lo dividimos con el denominador de la segunda, 80 entre 80, por la propiedad de que todo número dividido entre el mismo número, eso es 1, nos queda 1, multiplicado con el numerador de esta fracción, 1 por 33, 33, y lo escribimos acá. Ahora la suma, 28 más 33, 3 más 8, eso es 11, coloco el 1, me llevo 1, 3 más 2, eso es 5, más el 1 que me llevé 6, 61, partido en 80 o 61 ochentaavos. Y esta es la respuesta de esta suma de fracciones. Así que este ha sido los ejemplos. Espero hayan entendido la suma de fracciones. Y así culminamos la tercera sección del tema de las fracciones. Y como siempre, al terminar una sección conmigo en el canal Matemundo, nos vamos a los ejercicios. Para ti, resuelve las siguientes sumas de fracciones. Y si ven que tengo yo ahí en mi mano un 3, que significa ejercicio de la sección número 3. Muy bien, y les dejo esas sumas de fracciones, 3 cuartos más 1 quinto, ¿sí? Y aquí 6 séptimos más 4 octavos y 2 novenos más un entero que es 3. Así que ahí se los dejo. Como siempre, en la descripción va a estar el link de Facebook y Messenger, donde van a estar los resultados de estas sumas. Así que hasta la próxima sección.